Noté que, cuando Trump fue elegido por segunda vez, hubo cierto optimismo cauteloso en Moscú. Supongo que la suposición, o la esperanza, era que un siglo de conflicto entre Estados Unidos y Rusia podría llegar a su fin, porque gran parte de él, por supuesto, tenía que ver con el comunismo. Y luego, después de la Guerra Fría, se trataba de preservar, esencialmente la arquitectura de seguridad de la Guerra Fría, lo que acabó reavivando la misma lógica de la Guerra Fría con Rusia. Pero la idea de que en un mundo multipolar, los rusos y los estadounidenses pudieran ser realmente amigos, si no aliados, resultaba atractiva, que quizá pudieran llegar a la raíz del conflicto. Aún así, la fe en Trump ha disminuido. Sigue hablando de sanciones contra Rusia, de la necesidad de presionar su economía. Todavía se están utilizando armas estadounidenses contra Rusia. Es la CIA la que se encarga de las operaciones de inteligencia. Vimos ese artículo del New York Times que decía que Trump había dado luz verde para atacar refinerías y barcos rusos. Quiero decir, cruzamos la línea hace mucho tiempo. Lo que antes era una guerra por poderes, ahora es algo muy directo. Y ahora, por supuesto, están hablando de abordar barcos rusos, lo cual es un gran paso. No se puede dejar pasar eso, porque si se acepta, se convierte en la nueva norma. De repente, todos los barcos rusos en el mar podrían ser interceptados. Incluso se escucha una retórica más agresiva por parte de los europeos ahora, diciendo, también podemos abordar sus barcos, podemos hacer que parezca legal. Quiero decir, nos dirigimos hacia una gran guerra. Sí, quiero decir, lo estamos. Este es un periodo de tiempo muy peligroso, muy peligroso. Mira, yo era una de esas personas que compartían, ya sabes, una especie de optimismo cauteloso de que Trump hablaba en serio sobre la paz. De verdad lo creía, sabía que tenía que enfrentarse al Estado profundo, pero pensaba que era Donald Trump contra el Estado profundo. Y creo que los rusos también lo creían. Pero lo que estamos descubriendo es que Donald Trump no solo se rodeó de personas rusófobas, personalidades que no solo no creen en unas buenas relaciones, sino que buscan activamente destruir Rusia. Scott Ritter, el secretario del Tesoro, cree que puede poner a Rusia de rodillas, que puede destruir físicamente la economía rusa. Y quiere hacerlo. Cuenta con el apoyo de miembros del Congreso. Lindsey Graham es uno de ellos. Yo pensaba que eso era Trump diciendo, vale, hablad alto y mantendremos la presión sobre los rusos hasta conseguir este acuerdo y luego entraré yo y arreglaré todo. Pero parece que no, que el presidente Trump ha estado detrás de este plan de estrangulamiento económico desde el principio, que todo lo que hacía con Rusia era una mentira, era una trampa. Aquello de Alaska nunca fue en serio. Quiero decir, de verdad, a veces me deja alucinado. Julia Gurganus fue la antigua oficial nacional de inteligencia para Rusia-Eurasia en 2016 y dirigió la evaluación de la comunidad de inteligencia de 2017, que afirmaba que Donald Trump estaba confabulado con los rusos para robar las elecciones de 2016. Ella sabía que era mentira. Ella manipuló la información de inteligencia. Y luego, cuando parecía que la iban a desenmascarar, la pusieron en una especie de semi-retiro. Seguía siendo una oficial de la CIA, pero la colocaron en uno de los think tanks de Washington, D.C. Bueno, la sacaron de ese think tank. Poco antes de que eso ocurriera, John Ratcliffe, el director de la CIA, fue sometido a un blanqueo de emergencia. Supongo que había descubierto que Tulsi Gabbard se preparaba para publicar el informe Gates y otros informes que revelarían el engaño y la criminalidad de la comunidad de inteligencia al fabricar un caso contra Trump en relación con Rusia. Así que publicó un memorando desclasificado de 5 páginas que básicamente le daba a Julia Gurganus un certificado de buena conducta. Esta es una mujer que ha declarado, odio a Donald Trump y quiero hundir a Donald Trump. Pero él la encubre, y ella va en el avión informando a Donald Trump de camino a su reunión con Putin. Antes pensaba que eso había sido solo un gran error,
Ahora creo que Donald Trump sabía que esta era una mujer que odiaba a Rusia y que él, Donald Trump, había conquistado a la CIA diciéndoles, no soy un agente ruso, soy el peor enemigo de Rusia, soy la peor pesadilla de Rusia. Decidme qué tengo que hacer para tenderle una trampa a Putin. Tell me what I need to do to set Putin up. I believe Trump went to Alaska. Creo que Trump fue a Alaska para tenderle una trampa a Vladimir Putin. ¿Y cómo se le tiende una trampa? Se utiliza a Kirill Dmitriev. Se crea esta noción artificial de que las sanciones pueden levantarse y cuando se levanten será un glorioso renacimiento económico para Rusia y Estados Unidos. Entonces lo que ocurre es que Putin se lo cree, regresa y comienzan a celebrarse reuniones. Ya sabes, queremos revitalizar la producción de petróleo en el norte. Bueno, llamemos al alcalde y al gobernador, formad un comité y decidnos qué necesitamos hacer, cuáles son nuestras principales prioridades. Y la gente empieza a planificar para los tiempos mejores que están por venir. Y empiezan a gastar ese dinero antes incluso de tenerlo. Lo que has hecho ahí es llevar a cabo una guerra psicológica. Has creado una quinta columna dentro de Rusia, personas que ahora anticipan el levantamiento de unas sanciones que por cierto nunca se van a levantar. Pero entonces Trump dice que no se van a levantar por culpa de Vladimir Putin. Él es el responsable. No estoy contento con Putin. Creo que Putin es el problema. Creo que Putin es esto. La idea es crear una cuña entre Putin y las élites políticas y económicas que ahora están fascinadas por la posible eliminación de las sanciones. Eso fue lo que hizo Donald Trump. Radcliffe no llevó a cabo esas acciones. El artículo del New York Times salió en un momento interesante porque coincidió literalmente con el intento de asesinato contra Putin. Creo que el artículo pudo haber tenido originalmente un titular diferente y algunos párrafos que luego se eliminaron, porque me da la impresión de que básicamente decía, mirad lo que hemos hecho, somos la CIA, llevamos haciendo esto desde siempre. Y luego, cuando fracasó y los rusos se enteraron, lo cambiaron. Pero no cambiaron el artículo en sí. La CIA tuvo que colaborar abiertamente con el New York Times para ese reportaje. Se trata de información altamente clasificada. La idea de que la CIA esté permitiendo a Ucrania atacar la capacidad de refinado de petróleo rusa, componentes específicos, con ese nivel de precisión, es asombrosa. Y la CIA está haciendo esto en un momento en que el presidente habla sobre el espíritu de Alaska. Significa que es una trampa, es una mentira. Nunca existió un espíritu de Alaska. La CIA está en guerra con Rusia hoy, en guerra con Rusia. La CIA está matando a rusos. Scott Ritter, secretario del Departamento del Tesoro, está en guerra con Rusia intentando destruir la economía rusa. Marco Rubio está en guerra con Rusia, buscando su aislamiento. Recuerden, Rubio tiene un doble cargo, y aquí es donde entra la máxima perversidad, porque puede ser el secretario de Estado y decir, oye, estamos totalmente a favor de la diplomacia. ¿Recuerdas su pequeño comentario sarcástico? Sergei, ¿cómo estás? Como si fuera amigo de Sergei Lavrov. No lo es. Odia a Sergei Lavrov. Sabemos que odia a Sergei Lavrov porque él mismo dijo que lo odia. Odia a todos los rusos, pero finge ser diplomático. Luego se pone el sombrero de asesor de seguridad nacional, donde no rinde cuentas a nadie más que al presidente. Y es él quien da luz verde a los ataques de la CIA. Todo pasa por el asesor de seguridad nacional. La CIA pasa por él. El Departamento del Tesoro pasa por él. Rubio está dirigiendo esta campaña antirrusa, asesor de Ninty de Strusal. Así que Donald Trump ha sido un mentiroso desde el primer día. Desde el primer día. Y creo que los rusos están empezando a darse cuenta de esa realidad. Por supuesto, los rusos son pragmáticos y, como dijo Lavrov, no pondrán fin a las negociaciones ni a las conversaciones con los estadounidenses. Los rusos nunca se retiran del todo, pero no van a ninguna parte. Los rusos no pueden confiar en esta gente en absoluto. Quiero decir, si confían en ellos, entonces hay que preguntarse,
¿Son realmente los rusos tan capaces como todo el mundo dice, incluyéndome a mí? No se puede confiar en Estados Unidos. No se puede confiar en Donald Trump. Y ahora si a eso le sumas a gente que, bueno, todo el asunto del libro, solo sirve para mostrar lo estúpida que es la gente. Sabes, el cambio de bandera de este barco, este petrolero, creo que era un barco ganés, o no, quizá un barco ganés, ya sabes, cambió de bandera durante el proceso. No es ilegal, no es normal, pero no es ilegal. Pero los rusos utilizaron un procedimiento que solo tiene legitimidad en aguas territoriales rusas. Es una especie de cuestión de derecho interno. Realmente no se aplica a los barcos en alta mar. De hecho, según el derecho del mar, no se puede tener un barco con doble bandera. El barco debe mantener la bandera con la que zarpó. Si cambia de bandera, entonces no tiene ninguna. Así que los rusos se metieron en un lío con esto. No fue una buena jugada, y los propios rusos lo han reconocido en cierto modo. Por eso Rusia ha estado callada. Todo el mundo dice, ¿por qué Rusia está callada? Porque son débiles. No, se equivocaron. Reinscribieron el buque bajo una bandera de forma que no se puede hacer cumplir. Pero el problema es que Europa y Estados Unidos están interpretando la falta de reacción de Rusia como una señal de debilidad. Y ahora están hablando de ir contra barcos con bandera rusa real. Eso sería un error fatal, porque la Armada rusa intervendrá. Los rusos son muy legalistas. La Armada rusa no tenía autoridad legal para intervenir en nombre de ese supuesto buque reinscrito bajo bandera rusa, porque ese barco no tenía legitimidad. El barco en realidad ya no tenía bandera por lo que había ocurrido. Pero eso no significa que la Armada rusa no vaya a intervenir si atacas un barco ruso. Y ahora los británicos dicen, bueno, vamos a cambiar nuestras leyes para poder abordar barcos. Los daneses dicen, vamos a demostrar a los estadounidenses que somos miembros realmente importantes de la OTAN y vamos a abordar barcos. Y los noruegos también quieren abordar barcos. Ahora todo el mundo quiere abordar barcos rusos. Los rusos os van a matar. Mataros. ¿Cómo se puede ser tan estúpido? Bueno, es una pregunta retórica, porque ya sabemos la respuesta. Muy estúpido.